En la ciudad de Guadalajara, el centro más importante del cine de animación en México, se ha reunido un ejército de artistas y dibujantes para realizar uno de los más ambiciosos proyectos de animación emprendidos en el país, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Aquí es donde sucede toda la magia. Batallón 52, bienvenidos. Tenemos toda la gente de storyboard. Son 20 diseños de personajes, 20 de storyboard, más los codirectores que están aquí. Entonces todos están trabajando. Si se dan cuenta, este es el sistema paperless. Podemos dibujar directo a la pantalla, ¿no? Es muy práctico y tiene la esencia de estos lapicitos tal cual, como cualquier otro lápiz, la punta pinta y si tú volteas puedes borrar, como si fuera un borrador de lápiz, ¿no? Son ahorita 40 computadoras sin tics, van a ser 80. Automáticamente, ya con las 40 somos el estudio 2D de este sistema paperless más grande de América Latina. Comienza hace más de 4 años, ¿sí? Visitando algunas compañías en la ciudad que estaban haciendo contenidos muy interesantes, gente que hace animación, videojuegos o efectos visuales que estaban en sus casas. Entonces buscamos un esquema, un pretexto que le llamamos para poder potenciar esta industria. Y encontramos al mejor aliado, ¿no? Que es el IMCINE, ¿no? Y nosotros lo que tenemos es justamente eso, tenemos una línea de fabricación de contenidos, ¿no? De supervisión, de revisión, de mejora de guiones. CANIETI es la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. En resumen, es la Cámara de la Industria de Alta Tecnología, ¿no? Ellos hicieron la investigación de las plataformas tecnológicas y el desarrollo como del modelo de esta fábrica de animación que pusimos en Guadalajara, y nosotros financiamos que estuvieran estos historiadores trabajando y desarrollando estas historias para que pudieran entregarse a un grupo de guionistas y ese grupo de guionistas convertirlas en historias que se pudieran filmar. Y ellos también tenían un proyecto muy interesante que es los cortometrajes. Que eran unas piezas animadas o ficcionadas, todavía no tenían exactamente la técnica que se iba a utilizar, pero el tema era el Bicentenario y Centenario de la Revolución e Independencia. Empezamos a buscar un proyecto y aparece esta propuesta súper interesante de Isaac y Mari Carmen, que se llama inicialmente El Objeto de la Independencia. Poco más de 2 años atrás, Mari Carmen y yo desarrollamos una propuesta a la que le llamamos El Objeto de la Revolución. Después vino la ampliación hacia abordar la independencia. La primera directiva que ponemos es ser muy sólidos y muy estrictos en la investigación histórica con la que se estaba sustentando estas anécdotas. Entonces conformamos un equipo bastante grande, fueron 5 investigadores documentales, historiadores, ¿no? Que nos ayudaban a buscar las historias como tales, a leer, ¿no? Entonces éramos 10 personas, 5 que se iban a clavar a buscar historias y 5 que se iban a clavar a buscar imágenes que nos ayudaran a recrearlas. A partir de ahí diseñamos primero un campo en el que dijimos, vamos a conseguir 104 anécdotas contables. Partimos la mitad de esas historias y decimos, venga, vamos a pegarle solamente a 52 historias. En una tercera visión, después del análisis que ya habían hecho los historiadores, dijimos, bueno, sabemos que hay 26 que además son las que se están produciendo. Y nosotros sumando más gente y más voluntades, ¿no? El gobierno del estado participa, el CONACYT también participa. Pero en esencia el origen de este proyecto es eso, buscar un formato de estudio, un formato que pueda repetir los procesos y que no se queden en una ópera prima, que no termine y que se tenga continuidad, ¿no? Así fue como inicia el proyecto Batallón 52. Hicimos una convocatoria pública, dijimos, bueno, vamos a sondear un poco cuánta gente está interesada en esto. Dije, bueno, van a llegar 50 personas, llegaron 500. Decidimos no hacerlo como un proyecto
de crear nada más los cortos, sino es cómo le hacemos para capacitar 4 veces más de lo que es las personas que se necesitan para el proyecto y traer los expertos a nivel mundial, el mejor experto traerlo para un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, tuvimos de invitado para dar un workshop a Mark Simon. Él dio una semana de storyboard. Él es uno de los storyboarders más importantes de Estados Unidos, si no es que el más importante. O sea, ha trabajado con 20th Century Fox, Warner, Universal, con Spielberg, la NASA. Tenemos también, por ejemplo, en el caso de las voces, actualmente tenemos a Víctor Manuel Espinosa. Víctor Manuel Espinosa es la nueva voz de Homero Simpson. Él es el responsable, ahorita vamos a ver un poquito lo que están haciendo justo en su aula, en esta primera etapa de capacitación, ¿no? Que van a dar vida a todos estos monitos que estamos haciendo por acá. Es lo que les decía, para ser Homero Simpson. La voz se enrola, la laringe se baja de aquí hacia atrás. Al día de hoy hay 60, 70 personas capacitadas que no existían antes. Capacitadas además al más alto nivel y que además se les ha estado pagando, pues. Uno tiene que ubicar al personaje en la posición correcta y como tiene que interactuar con lo que está en el escenario, es importante primero montar el escenario. En este software ya podemos nosotros ir especificando cada uno de los movimientos de cámara. Este es en particular el de Río Blanco, Río Rojo, es donde se dan los estallamientos sociales en la fábrica textilera en Veracruz. Entonces aquí esto es un esbozo de cómo se va a ir armando esa escena. Estamos 5 directores, bueno, que son Luis Telles, Rita Basulto, Carla Castañeda y René Castillo, bueno, y un servidor. Y tenemos a 10 codirectores que se están fogueando en lo que es la dirección de proyectos de animación. A mí me llamaron de mi cine, me llamó Yuria Godet para invitarme a participar en el proyecto. Yo creo que René Castillo fuimos los 2 primeros directores invitados, ¿no? La misión aquí como director no era yo hacer mis cortitos, no era yo hacer mis monos con mi estilo y que ellos los hicieran. No, la idea era, yo funjo como director y la idea es que los chavos hicieran el trabajo. Los diseños son de los chavos, el storyboard son de los chavos, trabajo con ellos, ellos lo tienen que hacer. Fíjate que lo limpio para que veas cómo va a caer. ¿Tú lo animaste? Muy bien el caballo, ¿eh? Bueno, dentro de nuestro estudio de animación de Batallón 52, estamos conformados por células para que el trabajo sea más eficiente. Son 5 directores, son 10 codirectores, cada director tiene a 2 codirectores y en su célula tiene a 2 storyboarders y 2 diseñadores de personajes. Así es como funciona la célula, ¿no? Y aparte también tienes gente que está haciendo como el compositing y gente que está editando y gente que está haciendo color, ¿no? Entonces es como un equipo bien grande para cada uno de los directores, ¿no? Aquí la interacción entre los muchachos, los codirectores y por supuesto los directores, y aquí precisamente con Carla Castañeda, está trabajando con su célula, con su gente. Un reto porque veníamos haciendo stop motion, ¿no? Entonces involucrarte como ya en el 2D es como aprendes de ellos y ellos aprenden de ti, ¿no? Aprenden ellos de tu experiencia, pero también tú estás aprendiendo también del proceso, ¿no? Entonces, al estar en un proyecto de esta magnitud, donde se está capacitando a la gente, donde se está trabajando en equipo y donde se está viendo, bueno, cómo es ahora sí el fogueo en la vida real, o sea, porque son proyectos reales. De que, bueno, sí, de que falla, error y repites y vuelves a hacer, pero también como no hay tiempo. Y de alguna manera es que tienes que, digamos, como cuidar las 2 cosas. Por un lado, la información, que se trata de que esté pues lo más apegada, ¿no? O sea, yo trabajaba con la gente, con los animadores, y veíamos qué teníamos en las manos y qué nos faltaba. Ahí entraba con más fuerza mi actividad, que era la de aportar imágenes en libros, en donde yo las pudiera conseguir, Colegio de Jalisco, con historiadores de la localidad, con historiadores militares, para poder tener una imagen muy clara de lo que queríamos. No enseñar historia, porque no es la intención del proyecto, sino mostrar esas facetas, entrar por otra vía a conocer qué pasó, el contexto en que ocurrió, cómo se vivía entonces. La idea es bajar a los héroes de esta manera tan acartonada que los conocemos, en su lado más humano, verlos como seres con
defectos y virtudes. Hombres ordinarios que hicieron cosas extraordinarias en su momento, tomaron decisiones que cambiaron el rumbo de un país. Al bajarlos vemos que tenían errores, tenían conflictos, tenían amores, tenían desencuentros entre ellos mismos. Pocas personas saben que Miguel Hidalgo tuvo 4 hijos, otras versiones dicen que 6 hijos. Mi papá se llama Miguel. A él también le gustan mucho las mariposas, aunque le gustan más cuando todavía son gusanos y no tienen alas. Ya les enseñó a los indios cómo juntar muchos gusanos para hacer ropa con sus capullos. Que sabía leer notas, que tocaba el violín. Pero no a todos les gusta lo que hace mi padre. Hay quien se molesta porque mi mamá y nosotras vivimos en la misma casa que él. Y más le molesta lo que les enseña a los indios, lo que piensa de la corona y la iglesia. Pues bueno, es un privilegio, ¿no? Como acercarse a la historia de esta manera, sobre todo en animación que no había sido contado, y la libertad, ¿no? Creo que una de las partes más valiosas es la libertad, ¿no? Villa lo tiene diferente a Luis, a Rita, a René, pero aparte de que lo tiene diferente, puedes tener 2 cortos de Villa y en los 2 cortos es diferente, ¿no? Entonces es lo que se me hace bien rico, ¿no? Que la gente va a poder ver como pues eso en pantalla, ¿no? Y no va a ser como la típica historia como un poco aburrida, ¿no? La vas a ver y la vas a ver como con gusto, ¿no? Y te puede dejar como una inquietud, ¿no? Para llegar a tu casa y buscar cosas, ¿no? Por ejemplo, el de Goitia, ¿no? Este que hicimos, se preguntan, ¿quién es Goitia? ¿No? Pues es un pintor, no sé qué, y al ver el corto dicen, no sé qué, y ya llegan y al día siguiente, es que Goitia fue el pintor de Zacatecas, que bla, bla, o sea, es como la inquietud, ¿no? Que te va a quedar al verlo, ¿no? Si te gusta mucho el corto, dices, bueno, pues voy a ver quién era Francisco Goitia, ¿no? Por ejemplo, a mí me agrada mucho cómo se diseñó esta historia de Fray Servando, las fugas de Fray Servando, que el escenario precisamente es como una especie de pared donde hay varios cuadros y Fray Servando va brincando de cuadro en cuadro al momento de hacer las fugas. Fray Servando Teresa de Mier desató la furia de las autoridades novohispanas por su sermón guadalupano, en el que afirmaba que Santo Tomás era Quetzalcóatl y que la mismísima Virgen María ya era objeto de culto en el Cerro del Tepeyac. Tales argumentos negaban la legitimidad de la conquista. Durante 21 años de alegatos para sacudirse la injusticia de que fue objeto, este obstinado teólogo liberal empezará a perfeccionar el arte de la fuga. Es que todavía muerto Fray Servando siguió haciendo de las suyas, porque su cuerpo momificado se le vendió a un cirquero y de hecho desapareció, se perdió, o sea, nunca se supo dónde terminó Fray Servando, ¿no? Aunque nuestro proyecto no consistía en ver personajes, sí había que balancearlos, porque en el caso de la Revolución, bueno, las historias sobre Villa que se podían narrar eran muy divertidas, eran muchas historias, ¿no? Había pocas sobre Zapata, otras sobre Madero, entonces, bueno, sí quisimos un poco que todos los protagonistas estuvieran representados, ¿no? Lo mismo en el caso de la Independencia. En Independencia, por ejemplo, la estrategia de Morelos durante el sitio de Cuautla, de organizar un ejército de niños, capitaneados por su hijo, Juan Nepomuceno Almonte. Juan es mi amigo. Es el jefe de nuestro ejército, de los emulantes, que así le puso su papá, el general Morelos. Por cada bomba que recogemos nos da 1 peso y por cada granada 4 reales. Yo me llamo José Andrés, pero me dicen el niño del tambor. Chavitos de 9, 12 años. El niño, el artillero, Narciso Mendoza, está en este grupo, ¿no? Y es una historia bien bonita de unos niños que de alguna manera estaban emulando a los grandes. Aquí se puede el cambio de foco. Partiendo de que la historia tiene muchos ingredientes azarosos, como que el juego tenía aquí un ingrediente interesante, y esta animación del país del juego pues nos muestra la importancia que tenía el juego entonces, ¿no? Es una persona que era jugador empedernida, que perdió mucho dinero en el juego y que luego escribe una diatriba contra el juego. En la colonia, la pasión por los juegos de azar, sobre todo por los dados y naipes, se dio tanto en el rico que arriesgaba grandes capitales, ocasionando la ruina de muchas familias ilustres, como en la plebe, que exponía en las mesas de juego el jornal del día para probar su fortuna.
Entonces no se trata tampoco de dar lecciones de historia, son como más bien mostrar situaciones, cómo vivía la gente, cómo estaba, ¿no? Circunstancias a veces curiosas. Por ejemplo, me tocó la linterna mágica, que es una historia de un mago alemán que llega a México y hace su espectáculo y... Andrew Eller, aprendiz de sastre, aficionado a los globos aerostáticos y a la magia, decidió buscar fortuna por el mundo hasta que de manera accidental llegó a México. Cabe destacar, Linterna Mágica es lo que vamos a presentar precisamente en este adelanto en los cines. Aquí estamos generando precisamente una animación diferente, ¿sí? que en varios cortos presentamos esta técnica que es cutout. ¿Qué es el cutout? Es una técnica de recortes. Es un tipo de animación en el que los elementos se animan por separado. Estoy preparando los personajes para el corto de Entrada Triunfal de Madero. Este 100 partes. Y esto ya sería armado. Lo más padre de esta secuencia va a ser que vamos a incorporar toda la animación de los recortes en planos tridimensionales y en un entorno tridimensional. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí los espectadores y ya los tenemos un poco en un plano tridimensional. Ya varios de ellos ya están animados. Entonces es más que nada darle un poco de actuación. Ahí está. Entonces este es el escenario tridimensional, es más que nada una caja con una proyección del fondo en matte painting que nos hicieron y yo sobre eso voy a exportar todos estos personajes e incorporarlos en el escenario tridimensional para poder adquirir ya la iluminación y el aspecto que va a tener. Entonces, este ya es la vista de la cámara. Este proyecto es un proyecto sobre cómo llegó la vacuna aquí a México. Es un corto que está dirigido por Carla Castañeda. Ella con su equipo de trabajo decidió hacer un estilo un tanto bizarro con los monos deformes, cuerpos grandes, extremidades largas. Y es un hecho que realmente pasó. O sea, aquí se quiso vacunar a la gente, pero la gente no asistía a los centros de vacunación porque creía que le iban a infectar. Entonces daban buñuelos para que la gente se animara a vacunarse. Y el hecho está documentado históricamente. Los entrenadores que están trabajando en Canadá, en Estados Unidos, dicen, estamos sorprendidos con el equipo que tienen, este sistema de estar capacitando, de entrenar a la gente, y obviamente nosotros queremos hacer sinergia, ¿no? Ojalá que este esquema se repita en otros estados, ¿por qué no en otros países, ¿no? Pero nos interesa lo que sucede en México, que podamos hacer industria, ¿no? Todos juntos por el bien de nuestro cine. Y yo siempre he hecho una cosa que denomino labor de proselitismo. Yo siempre llamo a que la gente se sume a la animación y que trabaje en animación, porque a mí me interesa que en un futuro exista la cantidad de gente suficiente para hacer un largo y que ese largo se haga en un tiempo razonable, o sea, digamos 2 o 3 años. Entonces, este proyecto que tiene su fase educativa, para mí es vital. Todavía estamos como en la fase así de aprendizaje y el largometraje del que tanto he estado hablando es un sueño a un futuro mediano, no próximo. Pues ahora sí que llegamos a la etapa triste. Definitivamente nos dejó muchas cosas, enseñanzas, un buen amigo, nos divertíamos muchísimo con su particular sentido del humor negro, ¿no? Dicharachero, un gran personaje y lo vamos a recordar muchísimo. Viendo hacia atrás lo que me doy cuenta es que, bueno, aprendí muchas cosas de Rigo. Una de las primeras cosas a leer bien un guión, primero que nada. Y tengo muy en mente lo que él tenía planeado para el corto. Él me dijo, quiero que sea en cutout, quiero que sea en plastas, vectorial, sin texturas, y que sea dinámico y que sea divertido. Ya que el corto Bata y Chinelas es una anécdota muy curiosa, relativamente chistosa, de algo que le sucedió a Allende, ¿sí? Justo un día después del grito de la independencia. El saqueo y la anarquía que tanto preocupaban a Ignacio Allende empezaron a dar sus primeras señales el 17 de septiembre, cuando los gritos de la plebe que pedía más castigo a los españoles lo despertaron. ¡A coger, gachupines! Con su arma en alto, Allende puso en orden a los desbocados independentistas hasta que una de sus chinelas salió volando y cayó en las manos de una mujer.
Su furia ante la anarquía lo había hecho salir en bata y chinelas. Allende no supo si el silencio que había logrado era por el asombro de todos al verlo vestido así, o porque su espada lo había infringido. Y con el cuello erguido y andar resuelto, empezó a galopar de regreso a su casa. La animación normalmente llama más la atención de los niños, pero también es muy atractiva para los padres de familia. Está muy interesante porque los padres de familia van a encontrar otra versión de su historia y otra forma de acercarse a su historia. Entonces les va a gustar a todos los mexicanos, esperamos.